Desde pirámides bajo el mar hasta palacios con dragones. Quédate hasta el final para ver cuál de todas ellas puedes visitar con un equipo de buceo profesional. Bienvenido a los Super Mega Top 10. La misteriosa ciudad del Golfo de Camnat, India. En 2002, oceanógrafos del Instituto Nacional de la Tecnología Oceánica de la India descubrieron esta ciudad submarina situada a 36 metros de profundidad del Golfo de Camnat, una ciudad perdida de unos 8 kilómetros de largo por más de 3 de ancho. De ella se recuperaron pequeños fragmentos de material de construcción, de cerámica, de secciones de paredes, cuentas, escultura y huesos y dientes humanos que fueron datados con la técnica de carbono 14 y determinaron una antigüedad de 9000 años. Esta teoría la convertiría en la civilización más antigua del planeta, y según esta polémica datación, habría prosperado durante la segunda era del hielo, para luego quedar sumergida. El hallazgo puso en tela de juicio todo lo que se conocía sobre el desarrollo de la civilización humana, ya que para los historiadores clásicos, durante ese tiempo, el hombre recién comenzaba a dominar la técnica de alfarería o a domesticar a las vacas. ¿Es entonces verdad lo que nos han contado sobre el pasado de la humanidad? ¿O es toda mentira? ¿Existió una civilización anterior a la nuestra y ante una gran tempestad se murió y se sumergió todo? Al fin y al cabo, todas las culturas hablan de lo que en la cristiana se conoce como el Gran Diluvio y la Arca de Noé, y todos los youtubers hablan de que des like y te suscribas, así que si aún no lo has hecho, ¿a qué esperas? Pablo Petri, Grecia. Imagina a Grecia, pues ahora imagínate la llena de agua. Así es, Pablo Petri, la ciudad sumergida bajo Grecia, en concreto bajo la costa sur, en Laconia. Según el último estudio, se considera que se hundió en el año 1000 a.C. y que fue habitada desde el 5000 a.C. a causa de un terremoto. Es, de esta manera, el yacimiento arqueológico sumergido más antiguo. Aunque no dicen esto también de la ciudad de India que acabamos de ver, por favor, poneos de acuerdo, que si no, se os ve el plumero, y las mentiras sobre nuestra historia humana cada vez son más evidentes. Según el estudio, fue descubierta en 1967 por el prestigioso paleoclimatólogo y oceanógrafo inglés Nicholas Fleming, quien además realizó el mapeo casi completo con sus calles, edificios y tumbas. Vaya, pero qué crack, ¿no? El Nicholas Fleming ese. Port Royal, Jamaica. Aunque no lo parezca con estas imágenes, Puerto Real gozó de una época de esplendor, cuando fue sede del gobierno británico en la isla y era el principal puerto, base pesquera y comercial durante el siglo XVII. Sin embargo, todo cambió cuando el 7 de junio de 1692 un terremoto hundió 2/3 de la ciudad en el Caribe y la corona decidió pasar toda la actividad económica a Kingston, actual capital de Jamaica. La ciudad posee múltiples historias de piratas y corsarios que la utilizaban como base para asaltar naves españolas y francesas. Se ve que en 1660 era conocida como la Sodoma del Nuevo Mundo por la gran cantidad de piratas y prostitutas que la habitaban, por lo que su hundimiento fue tomado como un mensaje divino. Lo que sí parece un mensaje no divino es que ahora casi no hay terremotos ni tsunamis, pero parece ser que en esa era anterior a la televisión, en donde nadie podía saber lo que pasaba al otro lado del mundo y documentarlo, estaba repleto. ¡Qué casualidad! Y de hecho, si echas un vistazo a los terremotos y tsunamis que han sucedido, en ninguno de ellos se habla de ciudades sumergidas a causa de los mismos. Pero de lo que sí se habla en todos los canales de YouTube es que te suscribas y des like. ¡Vamos! ¡Dale like! Y con ganas, el templo sagrado del Titicaca, Bolivia. Allí, en el lago de altura más elevado del planeta, donde se origina toda la cosmogonía y mitología incaica, entre la Isla del Sol y la Isla de la Luna, existe un templo que permaneció por siglos oculto a los ojos del hombre. El hallazgo se produjo en el año 2000, cuando la expedición Atahualpa encontró una muralla de 800 metros de largo que los llevó hasta el sitio. De acuerdo a las medidas tomadas por los buzos, el templo sagrado mide 200 por 500 metros. Además, en los alrededores también hallaron una terraza agrícola y un camino empedrado. Con una antigüedad de al menos 1500 años, las ruinas subacuáticas son definitivamente preincas y fueron atribuidas a la misteriosa gente de Tiahuanaco, explicó entonces Lorenzo Epis, científico de la acción. Las razones de su hundimiento son claras. Vaya, ¿la razón de tsunami o terremoto no les gustó? Tal vez la tenían demasiado vista ya. Dwarka, India. Hoy en día, en la India, existe una ciudad llamada Dwarka, pero parece ser que en un tiempo pasado hubo otra con el mismo nombre. Esta otra es la que se muestra aquí en pantalla, y entre sus estructuras no hay aire sino agua. Sus hallazgos datan que existió hace 9000 años, igual que la primera ciudad sumergida de India que hemos visto. Un extracto del texto sagrado de la Krishna, el Mahabharata, reza: el mar, que había estado golpeando contra la orilla, de repente rompió el límite que se le impuso por la naturaleza. El mar se precipitó contra la pared, corría por todas las calles de la hermosa ciudad. El mar cubrió en pocos segundos toda la ciudad. En cuestión de
unos minutos todo había terminado. El mar se había vuelto ahora tan plácido como un lago. No había rastro de la hermosa ciudad que había sido el lugar predilecto de los Pandavas. Dwarka era solo un nombre, solo un recuerdo. ¿Acaso no es este el mismo relato del diluvio que llevó a Noé a hacer la famosa barca? Pues eso, chavales, lo que yo decía, no venimos de los monos, aunque Darwin haya dicho que sí, y tú te lo hayas creído por mera repetición de profesor y libro. Monumentos de Yonaguni-jima, Japón. ¿No te has preguntado alguna vez cómo es posible que en esa época de carros y caballos, sin saber matemáticas y ser analfabetos, con piedras y palos como medios de fabricación y construcción, fueran capaces de crear iglesias y catedrales tan espectaculares? Si comparas las casas de esas épocas antiguas y las comparas con las iglesias y catedrales de esa misma época, algo no cuadra, obviamente. Y es más, hoy en día ya ninguna que se construya así, ni una mísera casa. ¿Por qué? ¿Acaso son más bonitos los tejados planos y los edificios de cemento que una capilla sixtina? Pues bien, en esta ciudad sumergida de Japón encontramos un espectacular monumento entre aguas, y es tan espectacular que se ha bautizado bajo el nombre de Pirámides de Japón. Y al igual que las pirámides en Egipto y Perú, los científicos no pueden dar una explicación de cómo fueron creadas. La verdad es que no la pueden dar porque es incongruente con la que nos han dado hasta ahora, porque la dada hasta ahora es mentira, básicamente. Esta estructura fue descubierta en 1985 en la isla japonesa de Yonaguni por el submarinismo nipón Kichaura Aratake, y aún hoy no se pudo determinar el origen y la antigüedad del megalito. Mega, las pirámides del Caribe, Cuba. Y la cosa va de pirámides, porque también hay en Cuba, bajo el agua. Eso no lo sabías, ¿verdad? ¿Pirámides en Cuba? Bueno, es que no conviene que la gente sepa que el mundo está repleto de pirámides, porque entonces vendría la pregunta de por qué y cómo fue posible. Eso no conviene. Conviene más TikTok todo el día. A principios de siglo, un equipo cubano-canadiense descubrió, mediante imágenes de sonar, extrañas formaciones en el extremo occidental de Cuba, a 650 metros de profundidad en el mar Caribe, entre la península cubana de Guanacabibes y la región mexicana de Yucatán. Las estructuras, a las que denominaron mega, tienen formas de pirámides, calles y edificios, y según Paulina Zelitsky, líder de la excursión, tendrían alrededor de 6.000 años de antigüedad. Realmente una estructura maravillosa que parece que hubiera sido verdaderamente un gran centro urbano. Así, ella mismo lo comentó, tal vez fue un centro urbano. Las estructuras tienen claros signos de haber sido cortadas, talladas y pulidas con el objetivo de hacerlas encajar y formar así estructuras mayores. Además, revelaron que algunas poseen extrañas inscripciones con reminiscencias a los jeroglíficos egipcios, aunque no se supo determinar a qué periodo o cultura pertenecen. Alejandría, Egipto. Egipto siempre ha guardado muchos secretos y resplandece un misterio que a cualquiera, incluso a un curioso nato, le despierta cierto magnetismo y ganas de indagar qué es lo que carajos esconde. Era el año 332 a.C. y Alejandro Magno vencía al rey persa Darío III. Los habitantes de la región, hoy Egipto, lo aclamaron como un libertador, y sobre un poblado de pescadores llamado Racotis fundaron Alejandría, que se convirtió en una metrópolis portuaria y en un faro cultural sin precedentes. Los continuos terremotos, otra vez terremotos, y además continuos, pero que yo sepa, esto precisamente nunca ha habido uno. ¿Eran continuos hasta que dejaron de serlo? Seguramente era eso. Sí, total, que esos supuestos terremotos produjeron que a finales del siglo XIV gran parte de la ciudad quedase sumergida, especialmente el palacio, que había sido telón de fondo de aventuras amorosas entre Cleopatra y Julio César, y también con Marco Antonio y Cleopatra. Sí, una auténtica rompecorazones. ¡Viva los triángulos amorosos! Muchos están en uno, pero pobrecitos, contentos y engañados. Contentos porque creen en el amor eterno, y engañados por unos cuernos que es un milagro que entren por la puerta de casa. Sus misterios aún desvelan y se llevaron con ellas historias que no podrán recuperarse. Sus presencias abren enigmas, preguntas que arqueólogos e historiadores no logran responder, o por lo menos ponerse de acuerdo. La historia humana posee muchos claroscuros, eventos tomados como mitológicos, leyendas. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos y el eterno espíritu de descubrimiento, queda cada vez más en evidencia que aún hay mucho por conocer, y que mucho de lo que creemos saber en realidad son los verdaderos mitos y leyendas de cómo el hombre comprende la vida moderna. Vaya, Italia. Los antiguos romanos les gustaba mucho la fiesta, y tanto que tienen una ciudad solo para fiestas. ¿Nos habríamos llevado bien los romanos y yo? Julio César y Nerón tenían lujosas villas para vacacionar aquí, y el emperador Adrián murió en esta ciudad en el año 138 después de Cristo. O al menos eso nos han contado. Desafortunadamente, fue la misma actividad volcánica lo que creó las famosas aguas termales que llevaron a que Vaya quedara sumergida. Oh, ¿otra vez fenómenos naturales? La ciudad fue construida sobre el Campi Flegrei, Campos Flegreos, un supervolcán
cerca de Nápoles. Con el tiempo se ha producido un proceso conocido como bradisismo, en el que el suelo se ha hundido lentamente entre 4 y 6 metros, lo que sumergió gran parte de la ciudad. Vaya, bradísimo dicen. Tal vez eso explicaría por qué hay casas que respaldan el suelo, tienen ventanas. ¿Para qué construir ventanas en el suelo? Un ejemplo claro es Ámsterdam, chequea estas fotos, aunque en Barcelona y en todo el mundo chequea esas otras. Si te fijas, lo verás. Es decir, sin menos móvil y menos foto, te darás cuenta de lo que pasa delante de tus narices en la realidad y no detrás de las pantallas. Y ahora sí que sí, hemos llegado a la ciudad sumergida que podrás visitar. Se halla en la China y es conocida como Ciudad de León. Esta ciudad llena de arquitectura compleja y alucinante se llama Shenzhen y yace en el fondo del lago Qingdao, en la provincia oriental de Zhejiang. Conocida como la Ciudad de León, era una perla de la dinastía de Han, y según cuenta la historia, fue el comunismo la que la hundió. Vaya, de terremotos y tsunamis a batallas entre comunistas y no comunistas. Por momentos me sorprenden, y es que al menos tienen la decencia de cambiar un poco el discurso. La ciudad se encuentra sumergida intacta a entre 26 y 40 metros bajo el mar, y mantiene, como pocas, el patrimonio cultural chino. Las ruinas se pueden visitar mediante una agencia turística de Shanghái. Eso sí, se debe acreditar experiencia en buceo. Y si no puedes ir a China, pues te jodes, porque no podrás visitar ninguna ciudad sumergida. Pero que es broma, terrícola. Hay muchas otras ciudades sumergidas que se pueden visitar, y seguro que alguna de ellas está muchísimo más cerca que China. Por ejemplo, la de Baia en Italia puede visitarse. ¿Te atreverías? Porque yo sí. ¿Y a darme like y a suscribirte? A eso sí te atreves, ¿verdad? Muchas gracias por estar. Que tengas un buen día o buena noche y nos vemos pronto. ¡Chao!